Vamos hoy a nuestro Salmo 119, nuestra segunda etapa en el Salmo. Por cierto, yo supongo que os dais cuenta, pero en el libro de Hebreos que se está estudiando, solo hay 3 capítulos en los que no aparezcan citas de los Salmos. Y en el capítulo primero hay 5 citas de los Salmos. Es interesante. Los Salmos tienen un grandísimo protagonismo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer pues desde el versículo 17 al 32 del Salmo 119, que son como 2 estrofas de esas que aparecen separadas por una letra hebrea, porque el Salmo está hecho así en plan acróstico para que fuese más fácil aprendérselo de memoria. Dicen estos versículos: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hay un pasaje en el libro del Éxodo, en el capítulo 33 y versículo 18, que es realmente impresionante. Seguramente recordáis, y ahora cuando lleguéis ahí, los que no hayáis adelantado y no hayáis pasado ya por ahí, porque algunos ya pasaron, pero los que aún no hayáis llegado, en esta semana que viene, llegaremos ahí a ese capítulo 33. Y es un momento muy crítico. Moisés ha subido al monte para recoger directamente de Dios lo que se puede llamar la Constitución de Israel, y mientras tanto el pueblo hizo un becerro de oro y lo adoraron. Y se produce una escena muy dramática de Moisés delante de Dios intercediendo por el pueblo. Y en el capítulo 33 Dios le dice a Moisés algo impactante. Y dice, bueno, mira, vosotros vais a ir, vais a poseer la tierra, pero yo no voy. Y Moisés dice, si no vas a ir tú, que no salgamos de aquí. Y hay como una especie de pulso entre Moisés y Dios. Y al final Dios dice, bueno, mi presencia iré con vosotros y te daré descanso. Y en medio de esa tensión, de una lucha espiritual por un pueblo que se derrumba espiritualmente y por un camino que hay que recorrer hasta Canaán, Moisés hace un ruego muy singular. Muéstrame tu gloria, dice Moisés. Es impresionante. Y yo creo que ese ruego de Moisés tiene mucho que ver con lo que hemos leído en esta mañana. Ese ruego de Moisés es un poco como decir, Señor, refuérzame con algo más de conocerte, porque las cosas están muy mal. Esa lucha continua con este pueblo rebelde
y ese camino que queda por andar. Señor, refuérzame con algo más de ti. Y eso es lo que hay en el Salmo, en la parte que hemos leído en esta mañana. Creo que podríamos llamar a estas dos estrofas del Salmo 119, descúbreme tus maravillas, para fortalecerme en la lucha espiritual y para afirmar mi andar en el camino. Podría ser el título general para el tema de hoy, descúbreme tus maravillas. Así que en la primera estrofa, desde el versículo 17 hasta el 24, sería para fortalecerme en mi lucha diaria, en mis dificultades. ¿Os acordáis que en Efesios 6:12 Pablo advierte, no tenemos lucha, o sea, nuestra principal lucha no es con carne ni sangre, con personas, es espiritual, es con poderes espirituales de maldad. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo, por una parte, tan apresurado y por otra parte con la pretensión de que ya todo se conoce y todo se sabe, que hemos perdido de vista nuestra lucha espiritual y se asoma a diario en nuestra vida privada, personal, íntima y también en la vida de relación con los demás. Se asoma a diario. Y cuando perdemos de vista la importancia de esto, pues no estamos a la altura de lo que dice el salmista, ni estamos en realidad visualizando lo que ocurre en nuestras vidas. El salmista, el autor del Salmo 119, estaréis de acuerdo conmigo, que no es un principiante, no es un neófito, no es alguien que empieza a descubrir la palabra de Dios, sino que es alguien que tiene la palabra de Dios muy interiorizada, muy sabida, y por eso sorprende algunas cosas que dice en lo que vamos a ver en esta mañana. O sea que no es alguien que está empezando y, sin embargo, mirad lo que dice en este primer párrafo, en estos versículos 17 al 24, en los cuales, repito, es como si el salmista delante de Dios dijese: Señor, descúbreme más de tu grandeza, descúbreme tus maravillas para darme fuerzas en mi lucha diaria. Dice el salmista: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, Señor, dame el entendimiento que necesito para descubrir en tu palabra esas riquezas que están ahí, que yo sé que están ahí, pero que necesito tu ayuda para descubrirlas. Esto supone, naturalmente, ese tiempo de meditación, de reflexión. No es pasar corriendo, que es importante y valioso, es pararse, masticarlo, digerirlo, pensarlo. Sabéis que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo en el que estamos viviendo es precisamente la ausencia de la reflexión. Estamos tan llenos de mensajes de todas partes todos los días y tenemos nuestro tiempo tan lleno con lo que sea, especialmente ahora, es lo que hay ahora, con pantallas que dicen cosas, que pocas veces tenemos tiempo para pensar, reflexionar. Así que el salmista valoraba mucho esto, y lo veréis a lo largo del Salmo. Pero en este caso el salmista está diciendo: Señor, permíteme que perciba, que descubra las maravillas tuyas, para que eso me dé fuerza para mi defensa. Mirad cómo sigue diciendo. Forastero, versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Cómo que era forastero en la tierra? Él era un ciudadano más del país donde vivía. ¿A qué viene esto? Bueno, ya sabéis a qué viene. El Señor Jesucristo lo dice de una forma muy gráfica en aquella oración que hay en Juan 17. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Pablo, escribiendo a los filipenses,
dice enfáticamente, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto también necesita reflexionarlo. Así que forastero soy yo en la tierra, quiere decir, yo estoy aquí de paso, Señor, yo pertenezco a tu reino y necesito reforzar mis defensas en un mundo en el que soy extraño, soy forastero. Por eso él dice, no encubras de mí tus mandamientos, permíteme llenarme, rellenarme, reforzarme, que mi armadura sea tu palabra. Versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y sigamos pensando en esta línea, descubrir las maravillas de Dios para reforzar sus defensas espirituales. Y fijaros cómo se lo planteaba el salmista, que sufría. Estaba diciendo, ¡ay, qué ganas tengo! ¿Hemos perdido el apetito? Ayer por la noche, a la hora de cenar, yo estaba hablando con alguien y me decía, bueno, ya van siendo horas de cenar, yo ya tengo hambre, me decía, ya me apetece comer. Ya sabéis todos, salvo que no estemos bien, que haya alguna dolencia de algún tipo, cuando llega la hora de comer, y si la hora de comer se alarga por cualquier circunstancia, no es que tenemos hambre, es que tenemos más hambre. Y ya decimos que tenemos, pues no sé, un bichito aquí que está ya, en fin, reclamando que se alimente. Bueno, pues eso es lo que sentía el salmista. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Sentía la necesidad. A veces cuando oímos de pueblos donde la palabra de Dios ha estado vetada, ha estado prohibida, y lo sigue habiendo muchísimos en nuestros días, y cuando pueden dedicarse a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios, es que como si se tiraran a la piscina, no son capaces de parar, lo desean de todo corazón, la beben. ¿Hemos perdido el apetito? ¿O será, puede ser, que no somos conscientes de que estamos en una guerra espiritual y nosotros formamos parte del blanco del enemigo, que está acechando a ver dónde hay un hueco, y todos tenemos huecos en nuestra armadura, por poner un símil, para disparar y dañarnos? A partir de ahí el salmista habla más de la lucha, les pone nombres. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Ya veis que su senda está basada en su relación con Dios por medio de su palabra. Esto lo tiene muy claro el salmista. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Así que su batalla, su guerra, tenía un arma de defensa, y el arma de defensa era principalmente su relación con Dios por medio de su palabra. Y si vais a Efesios 6, veréis que, no recuerdo el versículo, me parece que es el 17, donde Pablo habla de la espada, que es el arma agresiva y defensiva del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 23. Príncipes notables, gente importante, gente de talla, también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Fijaros qué defensa, ¿no? Hablaron contra mí los importantes que pueden ser dentro del pueblo de Dios. Pueden ser, en su caso eran. Y no dice que él pues planteó una defensa, los denunció, fue a los abogados o llamó a amigos que le apoyaran. No, su defensa es, tu siervo meditaba en tus estatutos. Su coraza defensiva era una coraza espiritual, la relación con Dios por medio de su palabra y de la oración, porque el Salmo es una oración, como sabéis. Y por último, en este párrafo de descúbreme tus maravillas para defenderme bien en mi lucha espiritual,
Dice el salmista, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, mis asesores, como veíamos hace un momento en el Salmo 16. Tus testimonios son mis asesores. Cuando tenemos cualquier conflicto importante, buscamos a alguien que nos aconseje. El salmista evidentemente tenía conflicto, sobre todo era conflicto de palabras, pero las palabras a veces hieren más que las piedras. Así que el salmista se sentía acosado por su fidelidad al Señor. ¿Y su defensa? La palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, descubrir las maravillas de Dios para sentir la fortaleza de Dios por medio de su palabra. Y cuando necesitaba un asesoramiento específico, la palabra de Dios. Tus testimonios, la palabra de Dios, son mis delicias y mis consejeros. Las dos cosas. Si queréis, dicho así, en plan coloquial, me lo paso pipa con ella y además descubro en ella consejos prácticos que son muy útiles. Y vamos con el segundo párrafo del Salmo. Si le echáis un vistazo a estos versículos, desde el 25 al 32, descubriréis que se menciona varias veces, creo que son 5 veces, camino. Y yo decía antes que el salmista buscaba en Dios la, digamos, interiorización o el descubrimiento de más riqueza de lo que Dios es, por medio de su palabra, para afirmar su andar en el camino. De la misma manera que, como decía antes, Moisés en aquel ruego especial que es único en la Escritura, cuando él dice, Señor, muéstrame tu gloria, quiero ver más de ti. Acababa de tener una especie de, de lucha espiritual, porque Dios dice, no, con este pueblo no. Bueno, al principio le dijo, mira Moisés, yo elimino a este pueblo y te consigo un pueblo que funcione en condiciones. ¿Y sabéis lo que hizo Moisés? ¿Os acordáis? Es otro de esos grandes pasajes de este hombre colosal que fue Moisés. Dijo, mira, mejor si vas a cargarte a este pueblo, cárgame a mí mejor. Es tremendo lo que dice Moisés. Bórrame a mí de tu libro, es tremendo. Bueno, pues después Moisés intercede y aquella lucha continúa toda su vida, aquella lucha espiritual dentro y con aquel pueblo. Y Moisés, muéstrame tu gloria, Señor, para fortalecerme, para continuar mi camino y llevar a este pueblo hasta su destino como tú quieres. Necesito más fuerza espiritual. Bueno, pues el salmista evidentemente está en un momento difícil. En todo el Salmo veréis que el salmista está orando al Señor porque está en dificultades. Se ve a todo lo largo del Salmo. Pero nos quedamos con ese párrafo del 25 al 32, donde el salmista busca profundizar en las maravillas de Dios, aparecen mencionadas otra vez aquí en el versículo 27, y el salmista lo hace para que su camino ande en él con más firmeza, confirmándole en su ruta. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Señor, estoy hundido, porque las cosas a mi alrededor van mal, y yo por mí solo no puedo. Señor, estoy hundido, estoy desmoralizado. Renuévame tú, según tu palabra. Esta herramienta, esta arma tan extraordinaria que vale como defensa y como ataque. Señor, renueva mi ánimo, reanímame, según tu palabra. Te he manifestado, versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Es que para andar por el camino es necesario conocer el camino. Y ya sabéis, todos sabemos, que nuestro camino, lo que queda por andar, ninguno de nosotros lo conoce.
Nosotros sabemos por dónde hemos andado hasta hoy, pero de hoy en adelante nadie sabemos qué nos deparará la vida. Nadie. Así que prepararse para andar un camino que no sabemos cómo será. Esta tarde se va a hablar de presupuestos para el año 2013. Eso es necesario. Ahora, eso es una previsión, digamos, si las cosas siguen igual, pero pueden no seguir igual. ¿Quién sabe si para el año 2013, cuando pasen 6 meses, estaremos aquí o habremos pasado la presencia del Señor? No lo sabe nadie. Es que nadie lo podemos saber. Nadie sabemos el camino que nos queda. Así que enséñame tus estatutos. Mi camino ya lo conoces, pero yo sigo en el camino y necesito tu dirección, tu asesoramiento, porque tú sí que sabes. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y repito lo que dije al principio, el salmista no era un principiante, no era un neófito, era alguien muy conocedor, muy experimentador en su propia vida de la palabra de Dios. El Salmo es un testimonio grandioso de esto, y con todo, él era consciente de que cada día necesitaba saber, no para ser el que más sabía, sino sencillamente para aplicarlo en su vida. Y en este caso, el salmista pide: Señor, hazme entender el camino de tus mandamientos, o si queréis, hazme entender cómo aplicar tus mandamientos, tu palabra, a mi camino, para que descubra más de tus maravillas. Vivimos también un tiempo tan pragmático, un tiempo de tanta cosa práctica, material, que la fe está un poco dejada de mano y bastante mal vista en nuestro mundo de hoy. Más bien, lo que sí está muy presente en todos los ámbitos, más que la fe, es la desconfianza, la duda, la sospecha. Pero la fe escasea muchísimo más. Somos un pueblo que tenemos con Dios una relación, y esa relación es por fe. Y la fe se afirma en su palabra, en la Escritura. El salmista evidentemente tiene esto claro, y aunque él sabe mucho, él se da cuenta que necesita seguir profundizando. Por ponerlo de alguna manera, él se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero sin embargo cada día descubre en cualquier pasaje de la Escritura que hay riquezas allí que él no se había enterado y que le sirven para enriquecer su propia vida, para fortalecerle en sus luchas y para darle más firmeza en su camino. Por eso dice el salmista: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Señor, abre mis ojos, como decía al comienzo en el otro párrafo, y veré las maravillas de tu ley. Ojalá que esta oración también la hagamos nosotros de todo corazón, como la hace el salmista. Señor, ábreme los ojos del entendimiento para que descubra la grandiosidad, la riqueza inmensa que hay en tu palabra. Hace pocos días aparecía una noticia en la que se contaba, creo que fue en Australia, pero tampoco importa mucho, alguien que encontró un pedruscote de oro que pesaba, yo creo recordar que eran 3 kilos, pero da lo mismo si fueran 3 kilos que 1 kilo, todo de oro puro. Es una cosa muy rara. Normalmente para encontrar oro pues hay que buscar una veta de oro o hay que separarlo de un montón de piedra, de granito, de arena en el que está. Es mucho trabajo y hay que buscar mucho. Eso es, encontrar así un bloque es muy raro. En la palabra de Dios tenemos un bloque mucho más precioso que el oro, pero para descubrir de verdad su riqueza tenemos que pararnos.
No podemos hacerlo apresuradamente, hay que dedicarle tiempo. Y seguro que habéis comprobado que cuando nos paramos es como si se abriese una ventana y viésemos un inmenso y maravilloso paisaje. Eso es lo que pide el salmista. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. ¿Cuántas veces, y eso seguro que hay experiencias entre nosotros, cuántas veces habremos descubierto en un pasaje de la Escritura que parece que en ese momento se asomaba de una forma especial y llegaba a nosotros como un foco de luz en un momento difícil? Claro que si el libro lo tenemos cerrado, pues esto es más complicado. Y si no forma parte de nuestros recuerdos, de nuestra memoria viva, reciente y constante, como era el caso del salmista, pues también. A veces hay pasajes que los recordamos, que los hemos aprendido de memoria, y cuando ese pasaje que tenemos ahí, cuando empezamos a desmigarlo en nuestra mente, seguro que descubrimos cosas nuevas. Yo no sé si os contaba un día que por una especie de apuesta familiar me aprendí los primeros 8 versículos de Isaías capítulo 6. Y yo conocía esos versículos hace mucho tiempo y siempre me han impactado mucho. Bueno, pues después de aprendérmelos de memoria, para mí esos versículos es como si hubieran resurgido, como si estuviesen allí opacos y de repente se iluminaron. El salmista conoce esta experiencia. Susténtame según tu palabra en los momentos difíciles de desmoralización o de inquietud, en mi ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira, no dejes que me atrapen los engaños, y los engaños han estado siempre presentes en el mundo, no es que en nuestro tiempo más, sino en nuestro tiempo igual. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Señor, apártame de la mentira y permíteme que en mi camino se aplique la verdad, tu verdad, la Escritura, tu ley. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Como veis, esto tiene un contenido clarísimo. He decidido que mi ruta se ajuste a la verdad, y la verdad es tu palabra. Y dice más, he puesto tus juicios delante de mí, como si dijese, he puesto lo que tú dices en tu palabra para seguirlo, para que sea mi referencia. Versículo 31. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Y es que cuando nos apegamos a la palabra de Dios, sí que es muy posible, más bien bastante seguro, que nos intenten avergonzar el mundo en el que vivimos, para quien eso es una colección de fantasías o leyendas o mitos. Pero si nos afirmamos, si nos sujetamos y dependemos de la palabra de Dios, no vendrá de Él esta sensación de estar violentos porque estamos haciendo algo que es ridículo. Y por último, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Este es un versículo que me gusta mucho y posiblemente se presta a distintas interpretaciones, pero yo creo que podemos mantenernos en la que estamos en esta mañana. Señor, descúbreme tus maravillas para fortalecerme en la lucha espiritual
y para que yo ande con más seguridad por el camino que me resta, que yo no sé cómo va a ser. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Creo que podemos entenderlo de la siguiente manera. Yo voy andando por el camino, pero en la medida en que descubra más de tus maravillas, no es que voy a andar, es que voy a correr. Voy a andar con tanta seguridad que no voy a ir pisando paso a paso, cuidado a ver si pongo mal el pie, sino que ya voy a ir hasta corriendo, porque tendré completa seguridad para andar por tu camino. Ojalá que nuestro deseo se corresponda con nuestra acción, con nuestros hechos, de querer de todo corazón ensanchar nuestro conocimiento de las maravillas que se esconden en este libro que conocemos hace tantos años, pero que seguro que seguimos descubriendo cosas de él. Que el Señor ponga en nuestros corazones el deseo de profundizar en su palabra, de disfrutar con su palabra, para que nuestra guerra espiritual, que la hay, que está ahí, aunque no nos demos cuenta, la enfrentemos con mejores defensas, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ojalá que ese descubrimiento de maravillas, de las maravillas de Dios a través de su palabra, nos ayude a pisar firme en nuestro camino, sean cuales sean las circunstancias. Oremos. Señor y Padre nuestro, un día más te damos gracias por tu palabra. Cada vez que nos acercamos a ella descubrimos que sí, que es tu palabra, porque cuando meditamos en ella se abre como un pozo inmenso de riquezas, de tesoros, de maravillas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia con nosotros, que en medio de un mundo que vive en la falsedad, la corrupción, la mentira, que se ha olvidado de ti, nos permites guiarnos con tu palabra, iluminar nuestro camino con tu palabra, enriquecer nuestras vidas con tu palabra. Por eso pedimos cada día tu ayuda, para que vayamos descubriendo las maravillas que tienes en ella guardada para enriquecer nuestra propia vida. Llévanos con bien a nuestras casas, cuida de cada una de nuestras familias, cuídanos como la niña de tus ojos, como has prometido, y ayúdanos a seguir aferrados a tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.